Les habíamos prometido hablar de la muerte de nuestro amigo Napoleón Bonaparte y de aquel rumor según el cual Napoleón habría sido envenenado o asesinado. Y hoy vamos a cumplir con esa antigua promesa. Entonces lo tenemos a Napoleón después de su derrota en Waterloo. Bueno, el tipo se rinde, esto fue en 1815, se rinde a sus peores enemigos, que son desde luego los ingleses. Los británicos como siempre, sí. Y los ingleses lo ponen a bordo de un buque de guerra rumbo a Santa Elena, algo que el emperador consideró una verdadera sentencia de muerte. Porque Santa Elena, rara vez sitúan esta isla cuando hablan. Santa Elena es una isla de porquería que queda a unos 15 grados al sur del Ecuador, a unos 1900 kilómetros al oeste de la costa occidental del África, en medio del Atlántico. Sí. Tiene una extensión de 122 kilómetros cuadrados, calcúlese que la capital federal tiene 183, así que es ligeramente más pequeña, o bastante más pequeña que el Distrito Federal. Es lo que resta de un volcán extinguido. Fue descubierta por los portugueses, pero los portugueses se la cedieron después a los ingleses para que cargaran allí agua a los barcos que iban con rumbo a la India. El caso es que esta isla ha sido descrita una y otra vez como una verruga negra en medio del océano, una cosa espantosa. Allí había, estamos hablando del año 1815, 4.000 habitantes, de los cuales 1.000 pertenecían a la guarnición militar. Guarnición que triplicó el número de sus efectivos al ser llevado precisamente Napoleón allí. Se le permitió al ex emperador ser acompañado en su destierro por un grupo de amigos y de sirvientes, no muy numeroso por cierto. Ya estaban algunos viejos, por ejemplo Henri Gratian Bernard, que era uno de los que lo había acompañado él desde que asumió el poder. Y también un conde, Charles Tristan de Montholon, y ese sin embargo era un nuevo adepto, un hombre que había tenido oportunos cambios de filiación política hasta que finalmente se prendió y se coló ahí en esta cosa de Santa Elena. Se llevó con él a su joven esposa, la que tenía muchísimas atenciones con el ex emperador, a quien al parecer visitaba incluso en su habitación a altas horas de la noche, lo cual nos remite a numerosas historias que ya hemos contado antes acerca de Napoleón Bonaparte y sus centenares de amantes. Lo delata usted la forma en que nombra al personaje de esta historia, porque en esos días, a la manera de lo que pasó aquí después de 1955, la gente que se refería a este personaje como el emperador o el ex emperador eran sospechosos de ser partidarios de él. Sí. Se lo tenía que llamar el tirano prófugo o el monstruo, o por decir algo parecido a lo que pasó aquí en 1955. Incluso es muy gracioso, durante los 100 días, ese breve renacer de la fuerza napoleónica. Entre Elba y Santa Elena. Entre Elba y Santa Elena. Cuando él viene de Elba, desembarca, entonces dice, el monstruo ha desembarcado, no sé si en Marsella o en Toulon. Decían los diarios. Sí. Se iba acercando Napoleón. El tirano se acerca a París. Dice, Napoleón llegó a Toulouse. Dice, el emperador está a las puertas de la ciudad. Impresionante. Bien, estoy citando a los que tienen ahí, los tipos, y que la mujer del Montholon parece que lo visitaba a Napoleón por las noches. Y la comitiva vivió primero en la casa de un comerciante que había por ahí hasta que le dieron una villa que se llamaba Longwood House. Era una villa de unas 23, 24 habitaciones, una podredumbre también, por un lugar lleno de ratas, donde las paredes estaban todas descascaradas, un lugar absolutamente deprimente en una planicie no lejos del puerto de Santa Elena. Y allí vivían una rutina muy monótona los muchachos del grupo ahí de Napoleón. El tipo ahí tenía una salita donde dictaba sus memorias o revivía sus aventuras militares con mapas y globos que ponía sobre una mesa de billar. Y después de cenar dice que jugaban al ajedrez o a las barajas, o si no Napoleón leía en voz alta alguna cosa hasta que abruptamente el ex emperador decía, bueno, ya es hora de ir a acostarse y todo el mundo a dormir. Uno de sus acompañantes dictaminó que la vida en Santa Elena era de lunes a sábado aburrida y los domingos muy aburrida. El general de división
Sir Hudson Lowe llegó a Santa Elena también, más o menos en el año 1816, un poco después que Napoleón. Y desde luego como gobernador era el carcelero de Napoleón. Era un hombre descrito por sus compañeros, indeciso, voluble, sin educación, estúpido, suspicaz, celoso. Esto no es una descripción de Napoleón, sino de el anterior gobernador de la isla de Santa Elena. A Napoleón también le desagradó el tipo, dice que tenía un rostro vil, y efectivamente hay unos grabados del punto, pero bueno, no vamos a juzgar por su cara. Bueno, luego le puso limitaciones, empezó a registrar a los visitantes que tenía Napoleón, censuraba la correspondencia e incluso las revistas y los diarios que recibía, redujo los gastos de manutención, etc. Tuvieron una entrevista en agosto del año 16 y Napoleón le dijo que el tipo se estaba conduciendo como un verdugo. Él le dijo que solo cumplía órdenes, Lowe. Y Napoleón le dijo, bueno, pues si le ordenaran matarme, usted lo haría. Vea, le dijo, nosotros los ingleses no somos asesinos, de que se dejó robar, y se separaron y no se vieron nunca más. Tomaron únicamente contacto a través de mensajeros, correveidiles y alcahuetes. El criado de Napoleón, Louis Marchand, que no era Constant, aquel que escribió unas memorias fantásticas, ¿no? Este era el criado que tenía acá en la isla. Ya vamos a hablar del criado. Por empezar, el mariscal Bertrand, que estaba ahí, dijo que efectivamente él tenía la sensación de que Lowe lo quería matar a este, y que era una cosa relativamente fácil de lograr, porque se tenía mucho tiempo. Pero Napoleón estaba convencido de que este lo iba a matar seguro. No era una conjetura como la de Bertrand. Se quejó a un médico irlandés que lo atendía, el doctor Barry O'Meara. Estaba muy mal de salud, por otra parte, Napoleón. La gota le impedía ejercitarse, tenía frío, pero la luz del sol le producía jaqueca, le sangraban las encías apenas se las tocaba. Lowe, por otra parte, el gobernador, engañaba a los emisarios de potencias europeas acerca del estado de salud del ex emperador y despidió al médico irlandés, porque descubrió que mandaba mensajes secretos a Europa. Al volver, O'Meara dijo que el gobernador le había hablado del beneficio que sería para Europa la muerte de Napoleón. El caso es que Napoleón cumple 50 años en 1819, no hay fiesta, la comitiva se empieza a reducir. Entre otros, se fue, por ejemplo, la mina esta, la mujer de Montolón. Era la que el tipo atendía. Dice, ¿cómo? Estoy enfermo. Y yo encima se me va la mujer de Montolón, se empezaba a complicar el asunto, ¿cierto? Se llevó también a sus 3 hijas, la menor de las cuales se llamaba Napoleón, ¿no? Y corría el rumor de que era en realidad hija de Bonaparte. Estaba gordo, flácido, deprimido. Y le dijo a su criado Marchand que iba a morir pronto. Un año después le ponen un médico nuevo, un corso precisamente, Francesco Antomarchi se llamaba. Bueno, lo mejora un poco, le hace practicar la jardinería, pero estaba fulero. Un día le agarran temblores, fiebre, jaqueca, náuseas, vómito bilioso. Y 10 meses después se muere. Y escribe en su testamento, creo que una semana antes de morir o 2 semanas, 3 semanas antes de morir, lo siguiente, las siguientes palabras: muero prematuramente, asesinado por la oligarquía inglesa y su matón a sueldo. Y 3 semanas después se muere, 5 de mayo del 21. Incluso añade estas palabras de su puño y letra a su testamento. Lo copia. La tarde después de la muerte hubo una autopsia con 7 médicos británicos que se reunieron con Antomarchi, el Corso. Sí. 6 de estos doctores eran militares, dependían de Lowe, ¿no? Hubo 4 informes distintos de la autopsia, o sea, un lío bárbaro. Finalmente se dictaminó oficialmente que había muerto Napoleón por una úlcera estomacal cancerosa. Hundió el alivio en Europa, nadie dijo nada, y la acusación de Napoleón fue tomada como la vengativa paranoia de un moribundo. Y nadie le hizo mucho caso. Pero pasa el tiempo y empiezan a escribirse innumerables libros acerca de Napoleón, entre ellos incluso las memorias de aquellos que habían compartido con él su última etapa en Santa Elena. Y el último de los cuales se publica recién en 1955.
Y es precisamente el libro que escribe su criado, Louis Marchand. Aparece un señor sueco, Sven Forshufvud, un dentista, toxicólogo, experto en venenos, y además bonapartista por afición. Y lee el libro de Louis Marchand y le parece encontrar en el libro señales de que efectivamente Napoleón había sido envenenado. Y empieza a investigar, va a Santa Elena, va a París, consigue, mire qué curioso, ¿no? Entre los últimos deseos de Napoleón, él había pedido que el corazón se lo mandaran a su esposa María Luisa, deseo que no se cumplió, por otra parte María Luisa lo habría tirado. Y algunos mechones de pelo que se los mandó a algunas familias, entre ellas la familia Marchand. A ver a la familia Marchand fue el sueco, el Forshufvud, e hizo analizar los cabellos y descubrió que en el pelo había arsénico. Almendras amargas, dijo. Almendras amargas. Almendras amargas. Y dictaminó, después de muchísimas investigaciones, que lo habían envenenado con arsénico. Esto recién en 1978 publica su libro Forshufvud. Consigue muchas evidencias. Durante todo el año 1820 le hubiera estado administrando un vomitivo hecho con horchata y calomel, sustancias estas que mezcladas producen una reacción espantosa, y esto dice que era el preludio para la administración de arsénico, ya que el método clásico para envenenar a alguien con arsénico y no dejar huellas es utilizar una víctima debilitada. Tardó 14 años para identificar al asesino, que no fue el gobernador Lowell, sino que nuestro amigo Montholon, que parece que era el encargado de los vinos, y parece que todos los días servía un vino sudafricano embotellado en Santa Elena que solamente bebía el emperador, y que ocasionalmente bebieron otros que también cayeron enfermos. Así que ahí lo iba envenenando lentamente. En 1840, después de ciertas cuestiones políticas que no vienen al caso, los Borbones que van y vienen, Luis Felipe, todo eso, deciden traer los restos de Napoleón a París y exhumarlos. Y abrieron el ataúd en presencia de algunos amigos sobrevivientes de Napoleón, entre los que no estaba Montholon, que por otra parte ya había estado al servicio de Carlos X y luego estuvo al servicio de Napoleón III. De haber estado presente se hubiera pasmado, porque las ropas estaban muy raídas, pero el cuerpo estaba en perfecto estado de conservación, lo cual sucede precisamente con las personas a las que se le ha estado administrando arsénico durante un largo periodo. Esto es lo que parece saberse ahora de la muerte de Napoleón. Parece que efectivamente el Montholon se lo cargó. Nunca falta un traidor para estas cosas. A veces el menos esperado. A veces el menos esperado. Pero bueno, no sé a quién dedicar estas cosas. Yo creo que es necesario, En todo caso, Alejandro... hay criado Marchand, a la gente leal, qué sé yo. Sí, y estaba pensando, mire, el fin de semana he visto por octava vez, a mí se sabe hay pocas películas que me gustan. Una de las 4 películas que me gustan en el mundo, en la historia del cine, es Los Duelistas, que es la historia de dos oficiales. De Joseph Conrad. Claro, uno de ellos bonapartista y el otro no, pero bueno, ese personaje queda como una basura, el peor de todos. Y es un personaje que me gusta especialmente, sobre todo no por su idea estúpida del duelo y del honor, sino por su lealtad a Napoleón. Digo, el emperador hasta los 17, 18 años de mi vida fue el fantasma de todo lo que estudié en filosofía, política, economía. A medida que voy envejeciendo, me resulta cada vez más simpático y pienso que fue una persona que a lo largo de su vida sostuvo con una inteligencia, un talento, una genialidad y sobre todo una fuerza de voluntad enorme, una especie de sueño europeo que quizás sea el que se está concretando para sus compatriotas y para la gente de Europa recién en estos días, pero alguien que lo vio con una nobleza tal que pudo concebir un imperio que no humillase a las personas a las que iba poniendo bajo su ala. Para ese sueño querido de Napoleón quizás podemos dedicar este tema. Este sueño querido que canta un francés. Le va a gustar porque vamos a poner mucha atención porque es una historia complicada. Reinado de Luis XV, finales del reinado de Luis XV. 2 joyeros reales, Bohemer y Bassenge, hacen un collar. Pero un collar, no un collar cualún, que vio de eso que usa uno, no.
un collar espectacular, 647 diamantes montados en oro, algunos grandes como cerezas. Costaba un potosí. Y lo habían hecho para Madame du Barry, La querida de la querida de Luis XV. La favorita del rey. Costaba 8 millones de dólares actuales. 8 millones de dólares actuales costaba. 8 palos verdes en el cogote es mucho. ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien, pero sucede algo espantoso. Se muere Luis XV. Se muere de viruela, ya hemos contado. En fin. Y su sucesor, Luis XVI, no tiene mejor ocurrencia que desposar a María Antonieta, famosa además por su frivolidad. Tanto es así que le llamaban Madame de Fissit, porque con sus fiestas y sus gastos producía grandes agujeros en la economía del Estado. Parecía realmente el cliente ideal para encajarle un collar de 8 palos verdes. Sin embargo, de un modo misterioso, rechazó por 2 veces la cosa. Bueno, y ahí le agarró la desesperación al Bohemer y al Bassange, porque decían, ellos habían comprado los diamantes. Y ahora se quedaban con el collar, que a quién se lo encajaban. Un collar de 8 palos verdes, ¿qué hago yo con un collar de 8 palos verdes? Ya se imagina la respuesta. Muy bien. Empezó a decir que se iba a quedar arruinado, Bohemer. Amenazó suicidarse, fue a ver a la reina. Y la reina dijo, bueno, tranquilízate, hermano, vendé las joyas una por una. Y sí, eso se dice fácil, bueno. Nadie los quería, fue a la corte de España. Por otra parte, era una época en que la realeza más bien se batía en retirada, estaban poniendo todas las barbas en remojo. Estamos hablando del último reinado de Francia antes de la Revolución Francesa. Exactamente. ¿No? Muy bien. Y los intereses por la venta interior de la gema subían. El tipo estaba debiéndole plata al tipo que le había vendido los diamantes. Hasta ahí, una historia. Hablemos ahora de Luis de Rohan. Luis de Rohan era un cardenal que fue embajador en Viena, justamente, de Francia. Tipo de una vida muy licenciosa, por decir así. Tenía un montón de minas, le gustaba todo, ¿no? Y bueno, fue embajador en Viena y casualmente conoció a la mamá de María Antonieta, María Teresa, la puritana María Teresa de Austria. A María Teresa no le gustaba el tipo, nada. Tanto es así que le escribió a su hija, María Antonieta, para que lo destituyera como embajador francés en Viena. Pues María Antonieta lo destituye. Y así se ve libre su mamá de la presencia de Luis de Rohan, el cardenal disoluto, allí en Viena. Se viene para Versalles. Y ahí consigue, o se conforma con obtener el puesto de gran limosnero de la corte, que de todos modos era un puesto muy alto, porque era realmente el clérigo más importante de la corte de Versalles. Estaba ahí metido en el entrevero, qué sé yo. Pero eso sí, María Antonieta lo ignoró siempre. Empezó a no dirigirle la palabra y durante 8 años no le dirigió la palabra. Y Rohan tenía un alto linaje, realmente, ¿no? Y estaba un poco desesperado por lograr la aprobación de la reina y de la corte. Se sentía como despreciado y en verdad era así. Muy bien, ese es otro personaje. Tercer personaje, una mina que se llamaba Jeanne de Valois. Decía que era la última descendiente de la familia Valois. La familia Valois termina cuando Enrique III muere y sube después Enrique IV, el primero de los Borbones. Una casa de una gran dinastía, nobleza, una gran dinastía de reyes como Luis XI, la Araña. Sí, bueno, el mismo Francisco I, su hijo Enrique II, que tuvo varios hijos, y le murieron todos. 3 fueron reyes, pero murieron todos. Enrique II, el marido de Catalina de Medici. Bueno, ella decía que era descendiente de los Valois. Muy bien. Había sido una gran aventurera. Había estado en amores con un conde, un señor Lamotte, que era el que la bancaba. Y que eso es que, intuyendo que este cardenal Rohan, famoso por su libertinaje, era una víctima fácil, se hizo invitar a su castillo. Ahí en el castillo de Rohan convenció a todos los cortesanos de que su sangre era real, lo cual parece que era cierto. Se hizo dar una pensión, y ahí aparece otro personaje más. Atención a esto. Y este personaje que aparece es Cagliostro. Cagliostro la conoce a esta condesita de Valois, Jeanne de Valois. Y le dice, Cagliostro lo estaba atendiendo al cardenal, que era muy crédulo, y le ponía ventosa, le decía no sé qué. Era un personaje muy particular. Ustedes conocen a Cagliostro. José Bálsamo, ¿no? Sí, José Bálsamo, hacía milagros o supuestos milagros ahí en la corte, en fin. Y le contó a la Valois, dice, ¿sabe lo que le pasa a este conde? Quiere progresar políticamente, pero su mayor obstáculo es el desagrado de la reina. La reina no le da bolilla y el tipo está desesperado.
haría cualquier cosa con tal de que la reina le diera bolilla. Así dijo la otra. Se hizo tomar como amante por el cardenal Rohan y empezó, entre gallos y medianoche, a hablar de mi amiga la reina. Porque la reina me dijo así, María Antonieta me dijo de acá, qué sé yo. Y entonces el tipo entró. Incluso la Valois le dijo, andá, vas a ver que estos días la reina te va a hacer un gesto significativo. Y el Rohan iba y por ahí la reina hacía así, y decía, efectivamente, mentira, la reina no lo quería ver ni en pintura. Total que la mina empieza a mostrar cartas falsas, se consigue un papel real, se falsifica cartas de la reina para ella, querida, no sé qué, bla, bla, bla. Y un día le arman una cita con la reina. Una noche sin luna, noche de luna nueva, en el jardín de Venus, que era un jardín privado de la reina, el amigo de Jean de Valois, señor Lamotte, va a un prostíbulo y se consigue una minita, Nicole, parecida a la reina, la visten con un vestido blanco, la meten en el jardín al oscuro y se lo llevan al cardenal Rohan y le presentan a la reina. La otra le dice, así que queréis olvidar el pasado, y en ese momento aparece un tipo y dice, vamos, que nos tenemos que ir. Y el cardenal queda convencido de que ha conocido a la reina. El tipo que apareció incluso se hace ver como que es el secretario o un alcahuete de la reina, no sé qué. Como colofón, a los pocos días, la condesita le dice al cardenal que la reina le ha dicho que quiere ayudar a una familia endeudada que necesita 50.000 francos. ¿Quién los pone? El cardenal. A los 4 meses, por ahí, otra vez, otros 50.000 francos. ¿Quién los pone? El cardenal. Y en eso aparecen, ante la presencia de la condesita, ¿quiénes? Los joyeros, que se han enterado de que la condesita es amiga de la reina. Mentira. Pero se han creído que es verdad que es amiga de la reina. Y vienen y dicen, che, tenemos un collar ahí que vale 8 palos verdes y queremos que la reina lo compre. Vos que sos amiga, ¿por qué no la convencés de que lo compre? Bueno, dice la tipa. Le muestran el collar. La tipa ve el collar, bueno. Entonces va la condesita y le dice al cardenal, mirá, dice, la reina quiere comprar el collar sin que el rey lo sospeche, sin que el rey lo sepa. Y dice que el único que lo podés hacer, que el único que la puede ayudar sos vos. Le dice al cardenal. La reina ni sabía nada de él. Entonces el cardenal acuerda comprar él para la reina el collar en 4 cuotas de $1.600.000 cada una. Y hablando, traducción a moneda actual, ¿cierto? Muy bien. La Valois incluso le muestra el contrato de compra y arriba le pone, falsificando la firma de María Antonieta, aprobado. María Antonieta, reina de Francia. El collar fue enviado a casa de Rohan. Al día siguiente aparece un muchacho que casualmente era aquel pretendido secretario de la reina que había estado en el jardín de Venus. Dice, vengo a buscar el collar por órdenes de la reina. El tipo le da el collar y el tipo se lo lleva. ¿Y a quién se lo da? Se lo da a la condesa, a la de Valois y al cómplice, a Lamotte. Se quedan con el collar. Probá. Pero ¿qué pasa? Primero, al cardenal le empieza a inquietar que la reina nunca lleve puesto el collar. La otra lo tranquiliza y dice, no, quédate tranquilo, porque ¿cómo va a ponerse un collar tan valioso? Y por ahí un joyero informa a la policía de que hay un tal Reto de Villiers que anda vendiendo diamantes sueltos muy barato. Entonces lo interrogan al Reto de Villiers y dice, ¿para quién laburás? Dice, yo laburo para la condesa de Valois y para el amigo Lamotte. Ah, sí, dicen los tipos, acá está pasando algo raro. Pero lo peor es cuando llega el momento de pagar la primera cuota, o la segunda cuota. El cardenal está endeudado y arruinado, no tiene guita. Entonces el bohemer le va a cobrar, como no le puede cobrar, ¿a quién va a ver? A la reina. Dice, voy a ver a la reina que tiene el collar. Dice, ¿cómo no me pagan? Y la reina dice que no sabe nada, qué sé yo, que se la tome. Total que llega el santo de la reina, que es un 15 de agosto, coincide con el día de la Anunciación. Y está en el rey, y entra el cardenal. Todo esto Bohemer le ha dicho a la reina que cómo, que el cardenal, que la reina no sabe nada, le cuenta todo al rey. Entra el cardenal ahí, arréstenlo. ¿Qué sabes tú de una supuesta venta de un collar a la reina? A la Bastilla. A la Bastilla, el cardenal, que ya le habían sacado un palo 600,
el collar y encima lo mandan en cana. Todavía tipo. preso, escúcheme. Todavía preso. ¿Qué soy, Gil? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero ahí empieza la opinión pública. La gente le tenía mucha bronca a María Antonieta. Y creo que esto es casi un antecedente de lo que finalmente termina como ya sabemos que terminó. El caso es que, ¿quién confiesa? Confiesa la chica del prostíbulo, Nicole, la que había reemplazado a María Antonieta, confiesa la verdad. Y entonces el cardenal Rohan es absuelto. La propia Nicole también es absuelta. Y Cagliostro es absuelto. También es llamado para declarar. Finalmente, el conde, el Lamotte, que andaba con la condesa de Valois, ese se escapa. Y la única condenada es la pobre condesa. Pobre condesa, Bueno, Flor de Turra también. Escúcheme, bueno, ya era hora. ya era hora. La condenan, incluso le ponen un fierro caliente con una B, ¿no? De Bolese, de Chorra. La marca. De todos modos, después escapa a Inglaterra, se cree, decían las malas lenguas, que le había dejado escapar María Antonieta en compensación por no haber revelado lo que ella tenía que ver en la compra del collar, que era nada. Y así termina esta historia, mejor dicho, la historia termina después. El conde Cagliostro muere en una cárcel de Italia, el rey Luis XVI pierde la cabeza, y la propia María Antonieta, en una jornada dramática, en cuya víspera encanece de golpe, es decapitada también. O sea que todos los protagonistas de esta historia terminan mal, salvo nuestro amigo, el pobre cardenal Rohan, que después de todo lo único que quería es ganarse el agrado de la reina, loco. Nada más que para que la reina lo empezara a saludar de nuevo. 2 cuotas de un palo 600. Más visto que Pagó cardenal. una. Había prometido 4. Igual se lo habían dejado barato. Sí, realmente. Que valía 8, se lo están dejando 64. Sí. Te lo estoy dejando 6 palos 400, dice el Bohemer. 6 palos 400 y pierdo plata. Y pierdo plata, Sí. dice. Extraordinario, me parece una historia bárbara. Es buenísima, es buenísima. Bárbara, una historia bárbara. Y se la podríamos dedicar, justamente empezando por el cardenal querido, y también por otros muchachos que andaban dando vueltas por París en esos días bastante agitados. Maximiliano Robespierre, un abogado de una ciudad de provincias de Francia. A esas personas digo que, insistiendo en buscar los favores de una mujer, algún día se tendrían que dar cuenta y poder decir de buenas a primeras, no la quiero más. Como dijeron en un sentido, me imagino el cardenal cuando salió de la cana, ya después podrido de todo, y Robespierre cuando ya no quería más, no solo esa mujer, sino ese destino para una patria como Francia. Con la mandíbula rota. Con la mandíbula rota, jugándose la sangre con también papeles. decía, no, quiero más. En realidad aquí nuestro amigo Edmundo Rivero, que canta, se refiere a la vida, no la quiere más. Pero bueno, está bien, la vida, una mujer, ¿qué otra cosa? Son lo mismo. Es lo mismo. Compositor también rarísimo, uruguayo. Tuvo un trío Mastra, y sus canciones son todas muy extrañas, no se parecen a ninguna otra. Esta letra no está mal, ¿eh? No, esta letra está bastante bien, pero tiene cosas incluso más humorísticas o pintorescas, en las cuales usa una imaginería totalmente impar, que no tiene casi conexión con esta larga colección de lugares comunes de la canción de las grandes ciudades de este siglo, Te quise como un niño, todas esas cosas. Bueno, no es un nombre de rarísima imaginación. Bueno, eso quería contar. Bien él.